Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados, con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza, y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas, para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Así comienza Fahrenheit 451, una obra clásica de la ciencia ficción. Bienvenidos amantes de la literatura a un nuevo episodio de Páginas del Universo. Hoy nos adentramos en las páginas de un clásico atemporal que ha dejado una profunda impresión en la mente de los lectores de todo el mundo. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Esta obra maestra de la ciencia ficción y la distopía nos adentra en un mundo futurista en el que la lectura está prohibida y los libros son quemados por el gobierno. Sin embargo, más allá de esta trama aparentemente sencilla, Bradbury nos invita a explorar un universo repleto de metáforas, simbolismo y reflexiones profundas sobre la libertad, la censura y la literatura. En el transcurso de este episodio analizaremos en detalle esta novela, su intrigante trama, sus personajes y los temas que continúan resonando en nuestra sociedad actual. Quiero invitarte a que te suscribas al canal si nos escuchas por YouTube y nos sigas también en Spotify y en todas nuestras redes sociales. Sin más preámbulos, nos sumergimos en el mundo de la literatura distópica en este episodio de Páginas del Universo. Fahrenheit 451 es una obra de Ray Bradbury. Esta novela está dirigida a los lectores jóvenes y adultos que disfrutan de la ciencia ficción y la literatura distópica. Su estilo y mensaje la hacen relevante para cualquier amante de la literatura. Fahrenheit se enmarca dentro del género de la ciencia ficción distópica y social. Esta obra es un claro ejemplo de cómo la literatura puede explorar temas relevantes y visionarios. Antes de sumergirnos en los detalles de la trama y los aspectos literarios de esta obra, es importante conocer al autor y contextualizar la importancia de esa novela en la historia de la literatura. Ray Bradbury, nacido en 1920, es un autor estadounidense ampliamente reconocido en el mundo de la ciencia ficción y la fantasía. Su vasta obra literaria ha dejado una marca indeleble en la literatura del siglo XX. Bradbury es conocido por su estilo distintivo y su habilidad para explorar temas profundos a través de tramas imaginativas. Fahrenheit 451, que fue publicada por primera vez en 1953, se ha convertido en una de las novelas más icónicas de la literatura distópica. Esta obra se sitúa en un futuro sombrío en el que la sociedad ha prohibido la lectura y la posesión de libros, y los bomberos son los responsables de quemar cualquier forma impresa. El título, Fahrenheit 451, hace referencia a la temperatura a la que el papel se enciende y arde. Bradbury utilizó su obra para explorar temas como la libertad de expresión, el control gubernamental y el poder de la literatura para iluminar las mentes. Ahora hablemos de la trama de la novela, pero sin spoilers. Fahrenheit 451 ofrece la historia de un sombrío y horroroso futuro. Montag, el protagonista, pertenece a una extraña brigada de bomberos cuya misión paradójicamente no es la de sofocar incendios, sino la de provocarlos, para quemar libros. Porque en el país de Montag está terminantemente prohibido leer, porque leer obliga a pensar, y en el país de Montag está prohibido pensar, porque leer impide ser ingenuamente feliz, y en el país de Montag hay que ser feliz a la fuerza. La trama de Fahrenheit 451 se desarrolla en un futuro indeterminado, en una sociedad totalitaria, en la que los libros están prohibidos, y cualquier forma de literatura es considerada peligrosa para la estabilidad del sistema. Los bomberos, en lugar de apagar incendios, son los encargados de quemar libros y castigar a aquellos que los poseen. Como lo habíamos mencionado, el título de esta obra, Fahrenheit 451, hace referencia a la temperatura a la que el papel se incendia. Nuestro protagonista, Guy Montag, es un bombero que cumple con esta cruel tarea. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a su vecina, Clarice McClellan, una joven que lo desafía a cuestionar el mundo en el que vive. A medida que Montag se adentra en la lectura y el conocimiento, comienza a sentir un profundo descontento con la sociedad en la que vive.
El punto de inflexión de la historia ocurre cuando Montag decide rebelarse contra la opresión del gobierno y se une a un grupo de personas que se dedican a preservar la literatura. La trama se desarrolla a medida que Montag se convierte en un fugitivo y se embarca en una búsqueda desesperada por encontrar un refugio seguro para los libros y al mismo tiempo descubre la verdad detrás de la opresión del gobierno. El conflicto central de la novela es la lucha de Montag por la libertad intelectual, en un mundo que valora la conformidad y el entretenimiento trivial sobre el pensamiento crítico y la exploración de ideas. A través de una serie de encuentros y desafíos, la historia de Montag nos lleva a reflexionar sobre el poder de la literatura para despertar la conciencia y desafiar la tiranía. Nos adentramos ahora en el análisis de los personajes principales de Fahrenheit 451. Para comenzar tenemos a Guy Montag, el protagonista, que es un bombero que inicialmente sigue ciegamente las órdenes del gobierno, quemando libros y reprimiendo el conocimiento. A medida que la historia avanza, Montag experimenta una profunda transformación. Evoluciona de ser un seguidor conformista a rebelarse contra la opresión del gobierno. Su búsqueda de conocimiento y libertad intelectual lo convierten en un personaje complejo y fascinante. Por otra parte tenemos a Clarice McClellan, la joven vecina de Montag que lo despierta de su realidad. Es una figura enigmática y vivaz que cuestiona las normas de la sociedad. Y aunque su tiempo en la novela es relativamente breve, la influencia sobre Montag que tiene es duradera y fundamental para su desarrollo. El capitán Beatty es el capitán de los bomberos y un antagonista clave en la historia. Aunque parece apoyar al sistema de censura y quema de libros, su conocimiento profundo de la literatura y su habilidad para citar libros lo convierten en un personaje intrigante. Mildred Montag, la esposa de nuestro protagonista, representa la conformidad y la alienación de la sociedad. Está obsesionada con las paredes parlantes, pantallas de televisión gigantes que proporcionan entretenimiento constante. Otro de los personajes es Faber, quien es un ex profesor de literatura y una voz de la resistencia. Es un mentor para Montag. Su sabiduría y experiencia contrastan con la ignorancia de la sociedad en la que viven. Dentro de las ideas y mensajes que el autor intenta transmitir a través de esta cautivante historia distópica, podemos mencionar, por ejemplo, la censura y el control gubernamental sobre la información y la cultura. Bradbury muestra cómo la prohibición de la lectura y la quema de libros son herramientas poderosas para mantener a la población ignorante y fácilmente manipulable. Esto plantea preguntas importantes sobre la libertad de expresión y la influencia del gobierno en la vida de las personas. También encontramos la alienación y la desconexión, la falta de interacciones significativas y la obsesión por el entretenimiento superficial han llevado a una sensación de vacío y soledad. Este tema reflexiona sobre la importancia de las conexiones humanas auténticas y la necesidad de una comunicación significativa. El libro también nos habla del poder de la literatura. A pesar de la censura y la opresión, los libros presentan una fuente de conocimiento, imaginación y resistencia en la historia. La obra resalta el poder transformador de la literatura para despertar la conciencia y desafiar las normas establecidas. También se habla de la conformidad versus el individualismo. La lucha de Guy Montag por encontrar su propia voz y resistirse a la conformidad es un tema fundamental en la novela. La sociedad exige la uniformidad y la conformidad, y aquellos que se atreven a ser diferentes son castigados. Este conflicto plantea cuestiones sobre la importancia de la individualidad y la valentía de desafiar las normas establecidas. También es importante mencionar la deshumanización. La sociedad futurista retratada en esta obra ha perdido gran parte de su humanidad. Las personas están tan absortas en el entretenimiento superficial y la conformidad que se han vuelto emocionalmente distantes y apáticas. Este motivo subraya la pérdida de la conexión humana genuina en un mundo dominado por la tecnología y la conformidad. Examinar el estilo de la escritura del autor es fundamental para comprender cómo contribuye al tono y la atmósfera de la historia. Bradbury es conocido por su prosa vívida y su capacidad para crear imágenes evocadoras. En Fahrenheit 451, su estilo descriptivo pinta un cuadro detallado de la sociedad distópica, desde las escenas de quemas de libros hasta los escenarios urbanos. Sus descripciones son ricas en detalle, lo que permite a los lectores sumergirse por completo en el mundo que ha creado.
Los diálogos en la novela son ricos en significado y sirven para desarrollar a los personajes y transmitir ideas clave. Los intercambios entre los personajes a menudo exploran temas profundos y provocan reflexiones sobre la sociedad y la literatura. Esta característica de la narrativa contribuye al desarrollo de la trama y la construcción de los personajes. Bradbury utiliza simbolismo y metáforas de manera efectiva para transmitir sus mensajes. El título mismo, Fahrenheit 451, es una metáfora que representa la temperatura a la que el papel de los libros incendia, pero también simboliza la quema del conocimiento y la represión de ideas. Dentro de la estructura narrativa encontramos que la historia se desarrolla de manera lineal, siguiendo la transformación de Guy Montag de un bombero conformista a un rebelde que busca la libertad intelectual. La estructura de la novela nos permite como lectores seguir el viaje emocional y espiritual del protagonista, a medida que se enfrenta a desafíos y dilemas morales. Bradbury a menudo emplea un lenguaje poético en su escritura, lo que añade una dimensión artística a la narrativa. Sus frases evocadoras y su uso creativo del lenguaje contribuyen a crear una atmósfera única en la obra. Como es común en muchas obras literarias, esta novela ha sido moldeada por diversas influencias y ha dejado su marca en la cultura popular. Ray Bradbury escribió Fahrenheit 451 en un contexto histórico marcado por la Guerra Fría y la caza de brujas del senador Joseph McCarthy. Estos eventos influyeron en la trama de la novela y en su exploración de la censura y la represión del pensamiento crítico. La idea de la quema de libros como un acto de represión y control tiene raíces históricas en la quema de la Biblioteca de Alejandría y otros eventos similares a lo largo de la historia. Estos episodios influyeron en la concepción de la sociedad distópica en Fahrenheit 451. Entre las adaptaciones de la obra se incluye una película dirigida por François Truffaut en 1966 que se estrenó un año después del lanzamiento de otra película distópica llamada Alphaville, dirigida por el amigo y colega cineasta de Truffaut, Jean-Luc Godard. Truffaut escribió una carta que decía: "No se debe pensar que Alphaville dañará en absoluto a Fahrenheit 451, pero lamentablemente se equivocó". Esta adaptación, la de Truffaut, se diferencia de la novela al presentar a Montag y Clarice enamorándose. Un detalle destacable de la película es que la actriz Julie Christie interpreta a dos personajes, Clarice y Mildred, la esposa de Montag, cuyo nombre cambió a Linda en la adaptación. Además, esta fue la primera película a color de Truffaut y recibió una nominación en la categoría de León de Oro en el 27º Festival Internacional de Cine de Venecia. A finales de los años 70 se creó una adaptación teatral de la obra de Bradbury. El libreto fue creado por el propio autor del libro e incorporó algunas ideas de la película de Truffaut. Fahrenheit 451, la obra de teatro, se estrenó en 1979 en un teatro de Los Ángeles. En 1982, la BBC Radio produjo una dramatización de radio basada en el libro de Ray Bradbury. En tiempos más modernos, este clásico de la literatura ha experimentado reinterpretaciones. En 2009 se produjo una novela gráfica que contaba con ilustraciones de Tim Hamilton, además de una introducción escrita por el autor original. La novela también fue adaptada a un videojuego de ficción interactiva, lanzado en 1984. Originalmente lanzado por la empresa de software Trillium, el objetivo del jugador es ayudar a Guy Montag, el personaje principal de la novela, a evadir a las autoridades y ponerse en contacto con un movimiento clandestino. Bradbury contribuyó también al juego escribiendo el prólogo y las respuestas del inteligente ordenador del juego llamado Ray. En 2018, HBO lanzó una película homónima que se estrenó fuera de competición en el Festival de Cannes el 12 de mayo del mismo año, y luego fue transmitida en televisión por HBO el 19 de mayo. Esta película recibió críticas mixtas y una recepción negativa por parte del público, quienes cuestionaron que no estuviera a la altura de la anterior adaptación ni del propio libro. Esta adaptación, dirigida por el cineasta Ramin Barani, cuenta con Michael B. Jordan como protagonista. La trama sigue siendo la misma que la del libro y la primera adaptación teatral.
A pesar de utilizar tecnología contemporánea, esta adaptación no fue bien recibida y pasó desapercibido para el público en general. Fahrenheit 451 es una obra literaria fascinante. La capacidad de Ray Bradbury para crear un mundo distópico tan vívido y perturbador es verdaderamente impresionante. Su narrativa poética y descriptiva sumerge al lector por completo en la trama y le permite experimentar las emociones y dilemas de los personajes. Probablemente el punto más atractivo de esta novela es su exploración profunda de la importancia de la lectura y la lucha por la libertad intelectual. A través de la historia de Guy Montag, Bradbury nos cuenta que los libros no solo son contenedores de palabras, sino también portadores de ideas, conocimiento y humanidad. La manera en que Montag se transforma de un hombre que obedece ciegamente las órdenes a un rebelde que busca la verdad es un viaje emocionalmente poderoso y conmovedor. Además, la crítica social que Bradbury plantea en esta obra sigue siendo relevante hoy en día. A medida que la tecnología avanza y el entretenimiento se vuelve omnipresente, Fahrenheit 451 nos invita a reflexionar sobre la alienación, la conformidad y la pérdida de conexiones humanas auténticas. En cuanto a la prosa de Bradbury, su estilo descriptivo y poético son cautivadores desde la primera página. Sus metáforas y su habilidad para crear imágenes vívidas hacen que la lectura de esta novela sea una experiencia bastante enriquecedora. Fahrenheit 451 es una obra literaria que nunca deja de impactar y provocar reflexiones profundas. Es hora de ofrecer algunas recomendaciones literarias para aquellos que han disfrutado de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y que desean explorar libros similares que aborden temas de censura, distopía o libros. La primera sugerencia, 1984 de George Orwell. Si te interesó la crítica social y política en Fahrenheit 451, 1984 es una elección excelente. Esta novela distópica describe un mundo totalitario en el que el gobierno controla la información y la verdad. Orwell explora temas de vigilancia, manipulación del lenguaje y resistencia individual de una manera profundamente impactante. La segunda recomendación, Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Esta obra, al igual que Fahrenheit 451, ofrece una visión sombría del futuro. Huxley presenta una sociedad aparentemente perfecta donde la felicidad es mantenida a través del control de la población y la eliminación de las emociones y la individualidad. La exploración de temas como la alienación y la pérdida de la humanidad lo convierten en una lectura fascinante. Por último, Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Si te atrajo la idea de un protagonista que desafía un sistema opresivo, esta trilogía distópica es una elección emocionante. La historia sigue a Katniss Everdeen en un mundo en el que el gobierno organiza eventos mortales para mantener el control sobre los distritos. La lucha de Katniss por la supervivencia y la justicia hace que esta serie sea adictiva y llena de acción. Estas recomendaciones ofrecen una variedad de perspectivas sobre temas relacionados con la censura, la distopía y la literatura en la sociedad. Cada uno de estos libros tiene su propio estilo y enfoque, pero todos comparten la capacidad de desafiar y provocar reflexiones profundas en los lectores. Espero que encuentres estas sugerencias literarias tan cautivadoras como Fahrenheit 451. Siempre es un placer sumergirse en las páginas de un libro y descubrir las profundidades de su trama, personajes y temas. Fahrenheit 451 nos ha recordado la importancia de la lectura, la libertad de pensamiento y la lucha contra la censura en un mundo en constante evolución. En el próximo episodio continuaremos explorando obras literarias fascinantes y desafiantes. Espero que hayas disfrutado este podcast tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Si nos escuchas en YouTube, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras emisiones. Y síguenos también por Spotify y nuestras redes sociales. Te animo a seguir explorando el amplio mundo de la literatura y a mantener viva la pasión por los libros. Gracias por acompañarnos en este episodio de Páginas del Universo. Hasta una próxima entrega.